Buenas noches, mi nombre es Oscar Rafael Saavedra López, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy estudiante de la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés en la materia de Pensamiento Lógico Matemático. En la actividad 1 de la unidad 1 me corresponde el numeral E del tema Métodos para la validez de argumentos, proposiciones y tablas de verdad. Estas tablas nos permiten desarrollar la veracidad o falsedad de las proposiciones, que son expresiones cortas que tienen cierto sentido de verdad o falsedad. Las desarrollamos a través de los conectores lógicos de la negación, que nos permite negar la validez o falsedad de una proposición. Estas las representamos con el símbolo negación antes de la representación de la expresión, con una letra en minúscula, que puede ser cualquiera. La conjunción, que la denominamos I con este símbolo, que nos dice que es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos es falsa. La disyunción, que la representamos con este símbolo y significa o, nos dice que es falsa en el caso donde las dos proposiciones son falsas. En los demás casos es verdadera. El implicador, que es una flecha hacia la derecha, nos indica que es falsa cuando la primera proposición es verdadera y el consecuente es falso. En este caso es falso. De resto son verdaderas. Este lo conocemos como entonces. La condicional, P, solo y sí y solo sí. Q es una flecha que va en ambas direcciones, izquierda y derecha. Esta nos dice que es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor, verdaderas o falsas. Ya entendiendo el tema, pasamos al ejercicio que nos correspondió, que dice así: la primera proposición, P, Laura Restrepo es una escritora uruguaya. Q, Laura Restrepo nació en Bogotá el 1 de enero de 1950. R, Jorge Isaacs fue el escritor de La María, que es una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Aquí tenemos la expresión de forma gráfica. En lenguaje natural lo podemos leer de la siguiente manera: Laura Restrepo es una escritora uruguaya y Laura Restrepo nació en Bogotá el 1 de enero de 1950, y Jorge Isaacs fue el escritor de La María, es una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Entonces, Laura Restrepo es una escritora uruguaya y Laura Restrepo nació en Bogotá el 1 de enero de 1950, o Laura Restrepo no es una escritora uruguaya. Entonces, Jorge Isaacs fue el escritor de La María, que es una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, y Laura Restrepo es una escritora uruguaya. Aquí tenemos la tabla de verdad con la expresión que nos dieron. Entonces, para desarrollarla tenemos las tres proposiciones P, Q, R. Aquí las hemos desarrollado con las 8 posibles respuestas o posibles combinaciones, y la negación, que la vamos a utilizar para desarrollar el tercer paréntesis. Tomamos el primer paréntesis, P y Q, que nos dice que es falsa cuando las expresiones tienen diferente sentido, o es falsa en ambos sentidos, o sea que es solo verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, como tenemos P y Q, que en las dos primeras es verdadera, entonces las dos primeras quedan verdaderas. Luego tomamos el segundo paréntesis, R, entonces P, tomamos los valores de R y los valores de P, que nos dicen que es verdadera
que es falsa, perdón, cuando la primera es verdadera, y el consecuente es falso. De resto, en ese caso es falso. Entonces buscamos las dos expresiones donde sea verdadera la primera expresión y falsa la segunda expresión. Entonces en esos dos casos es falso. Luego tomamos la tercera expresión entre paréntesis, Q y negación de P. Entonces los valores de Q como primera expresión y negación de P como segunda expresión con la condicional O, que nos dice que es falsa cuando ambas son falsas. Entonces, en el caso de las dos que son falsas, nos da como resultado falso. De resto son verdaderas. Luego tomamos la expresión completa entre paréntesis con la condicional y, para desarrollarlo con y, que nos dice que es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, solo las dos primeras son verdaderas, del resto son falsas. Luego tomamos la última expresión, que es R y P, la tomamos con los valores de R y los valores de P, que nos dice que es verdadera cuando ambas son verdaderas, del resto son falsas. Entonces, en el caso de la primera y la tercera, que ambas son verdaderas, es verdadera, el resto son falsas. Como resultado tenemos la expresión completa con el condicional entonces. Nos dan los valores de los dos ejercicios anteriores que nos dicen que entonces la condición es que la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa para ser falsa. El resto son verdaderas. Como resultado nos da una contingencia, que quiere decir que tenemos valores de verdad combinados entre verdadero y falso. Si fueran todas verdaderas sería una tautología y si fueran todas falsas sería una contradicción. Lo verificamos en el simulador y nos da el mismo resultado. Muchísimas gracias.